Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a les entrevistes, que dedicamos a vuestra participació, i anem a començar ja amb el divendres de tertúlia i comencem presentant-vos a la gent que està disposada per participar. Tenim per així a Adrián Avalón. Bon dia, Adrián. Buenos días. Buenos días. Desde Podem Valencia. Sí. A ver si lo digo bien. Secretario de Discurso Político. Secretario de Discurso y Formación. I formació. Algun dia me l'aprenderé. Tenim també amb nosaltres a Versus, ser humà bàsic. Bon dia, Versus. El micro. A Versus lo he pillado con el micro cerrado. Hola, buen día. Yo no he venido voluntariamente, a mí me han... Que lo sepa la audiencia, me han dicho que me suspendían de empleo y sueldo si no venía hoy. Y vamos, estoy obligado. Esto es así funciona el sindicalismo, de anarquistas que tenemos en España. Bueno, es broma. Un placer veros y un saludo a todos. No puedes renunciar al gran sueldo que pagamos en estas tertulias. Efectivamente, estás ahí presionando y digo, bueno, pues lo haremos. Soy como un tertuliano más de estos, de las tertulias pseudofascistas que tenemos en este país, que por dinero son capaces de tapar cualquier basura que se diga. Entonces me he rendido hacia esta realidad y bueno, dado que el sueldo hay que mantenerlo, pues aquí estoy. Hacer más periodismo, como dice aquí, ¿no? Bueno. Exacto. Antonio Pérez Collado, company de la CGT y del Ateneo Libertario al Margen. Buen día, buenos días, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? Aquí, Versus, que casi desvela el sueldo. Sí, ya está, quejándose. Doncs anem a començar, si voleu, la tertúlia, precisament parlant de sindicalisme. I començarem parlant de sindicalisme, del cas de la Suïssa, de les 6 companyes de CNT de Sison, de la manifestació que hi ha convocada el dia de demà a Madrid, 24 de setembre, perquè fer sindicalisme no és cap delicte. Antonio, como sindicalista, te toca. Bueno, sindicalista de vocación, porque ya sabéis que estoy retirado ya, ¿no? No estoy en una empresa, entonces no estoy tan sometido a esa presión como los compañeros y compañeras que están en activo. Pero sí que es cierto y está clarísimo. Hacer sindicalismo no es que no sea delito, es que es un derecho. Es un derecho que las instituciones y las empresas tendrían que proteger. Claro, las empresas es más difícil, pero las instituciones, que se supone que son las que garantizan las libertades y todas estas cosas, tendrían que hacérselo ver y poner coto a estos atropellos, porque ya no estamos en el 78 ni el 80, estamos en 2023 casi, 2022. O sea que han pasado muchísimos años desde que cayó el franquismo y todas esas cosas tan malas que teníamos y que todos condenamos. Ahora no es ese momento y, sin embargo, te la sigues jugando por hacer sindicalismo si quieres hacer un sindicalismo que no es el que gusta, claro, hacer sindicalismo oficial y normalmente pues sí que tendrás micrófonos y cámaras preparadas y te darán más horas de las que marca la ley en la empresa y tendrás un montón de garantías, ¿no? Pero claro, si te apuntas a un sindicato que está justamente cumpliendo con su misión, que es la de defender a los trabajadores, pues entonces empiezas a tener problemas. Y tenemos el caso de la Suiza, ¿no? Donde hay 6 compañeras que no solamente sufrieron la represión, el caso de los primeros que denunciaron, ¿no? Porque en esa empresa pues pagaban poco y mal, había acoso, había pues un montón de ecuaciones a la gente que estaba allí, sino a la gente que fue a solidarizarse, a ejercer su derecho a ser solidarios con otros compañeros que estaban reivindicando unas mejoras o unos derechos, y el patrón los denuncia y son ellos los que están condenados y los que pueden entrar en la cárcel. De hecho, ya hay una manifestación, bueno, ha habido concentraciones, se han visto mucha movilización. La verdad es que el caso, quizá porque es muy escandaloso, es tan evidente el atropello que hay ahí, que sí que se ha difundido bastante en bastantes medios y sí que ha creado expectación y solidaridad. Pero está claro que no es el único. Estamos viendo que están juzgando ahora e interrogando, deteniendo a gente que
se solidarizó con la huelga del metal de Cádiz, que hace ya un montón de meses que tuvo lugar, como sabéis. Y son, vamos, gente que además de ser apaleada en la calle o insultada por las fuerzas represivas, luego son citadas para responder ante la justicia, esa justicia tan peculiar que tenemos en este país. Luego tenemos muchísima gente que la despiden por ejercer su derecho y tener un cargo en el sindicato o ser un trabajador que pone denuncias en la inspección de trabajo. Ya ves tú, una cosa que está garantizada por ley, que es denunciar a la empresa cuando hay alguna anomalía o algún atropello, pues se lo toman ellos como un ataque y te despiden. Y bueno, ahí tenemos al compañero que es el secretario general de CGT en Aragón, trabajador de Opel, que ha sido despedido. Tenemos despedidos en Carrefour, en Decathlon, en muchísimas otras empresas, ¿no? Y por tanto, digo que es un trabajo de riesgo el ocuparte de tus derechos y el organizarte y dar la cara por el sindicato. Hay sitios en que ni siquiera te dan esa oportunidad, porque en cuanto se enteran que estás en una lista de un sindicato que no le gusta la dirección para el comité de empresa, pues te despiden o te hacen la vida imposible. Y aquí yo creo que hay dos cosas que sería primordial corregir para que no se siga usando estas barbaridades. Por un lado, tendría que desaparecer el despido improcedente, porque claro, si es improcedente, pues no debe ser despido, creo yo. Y es lo que aprovechan muchas veces los empresarios para echarte a la calle. Dicen, yo te despido, luego vas a ganar el juicio, no hace falta que vengas, te doy ya lo que te toca y acepto que tengo yo la culpa y te vas a la calle. Y te vas a hacer sindicalismo a otra empresa donde no te conozcan. O otro caso, que es el que le ha ocurrido a César, al compañero de Opel, pues que es un poco por una incapacidad sobrevenida. Es decir, gente que lleva 40 años a lo mejor en una cadena, en una fábrica, se estropea, se pone malo, se lesiona, y como no se recupera y ya no tiene el 100% de las facultades que tenía cuando entró, pues dice, ya no tengo trabajo para ti y ahora te vas al carrera, a la calle, ¿no? Es otra forma también de atropellar a la gente y de incumplir un poco los mínimos derechos que tenemos todos, ¿no? A no ser despedidos ni sancionados ni este tipo de cosas que, como estamos viendo con lo de la Suiza y con otros casos, también hemos comentado en semanas anteriores y está todavía pendiente, las compañeras y compañeros que aquí en Valencia fueron sancionados por encender unos botes de humo, una tontería de esta que se hace a veces en las manifestaciones o en el fútbol, pero claro, en el fútbol no hay ningún problema, puedes encender todas las bengalas que quieras, incluso puedes insultar con expresiones racistas que normalmente no te pasa nada, ¿no? Sin embargo, aquí en una manifestación que era legal, donde se daban todas las garantías de seguridad y de todo eso, pues por encender esos botes de humo, pues les piden una multa, bueno, les piden no, que como son ejecutivas, porque la policía puede denunciarte, hacen juez y parte, o sea, ellos te reprimen, ellos dicen que le has pegado tú a ellos y ellos te sancionan por haber respondido en mal tono o por lo que quieran. Y la multa es ejecutiva y no hay ninguna posibilidad de que vaya a un tribunal y ahí se pueda discutir, ¿no? Evidentemente todo esto se va a intentar recurrir, pero la verdad es que mientras esté esta ley mordaza, estas cosas ocurren. Y eso es lo que hay que quitar y derogar, como hemos venido insistiendo durante años, el tema de la ley mordaza y una libertad sindical plena, como tendría que haberse hecho cuando se empezaron a hacer las leyes que tenemos en esta democracia tan peculiar. Adrián, ¿qué te parece todo este caso? ¿Conocías? Sí, lo conocí ya salió hace un tiempecito. Este caso ya ha salido varias veces y la verdad es que es impresionante. Al final estamos hablando de una mala utilización también de la justicia, porque a esta chavala las han condenado por coacciones. O sea, el delito de coacción, lo tengo aquí delante, es un delito contra la libertad de las personas, que conlleva utilizar violencia para hacer que otra persona haga algo que no es ilegal. Sin embargo, cuando estas chavalas se están manifestando contra un empresario que está acusado de acoso sexual, ese empresario sí está haciendo algo que es ilegal. O sea, están luchando contra el incumplimiento de los derechos más básicos de la persona. Es que el acoso laboral y el acoso sexual son unas realidades que son muy difíciles, en primer lugar, de probar, porque se suelen realizar en la intimidad, cuando nadie te ve. Un empresario que soba a su trabajadora no lo hace cuando le ve todo el mundo.
Lo hace amparado en la oscuridad del almacén, detrás de la barra, lo hace en esos lugares. Y en segundo lugar tiene unas consecuencias, esto lo he estudiado yo en la universidad, he hecho algunos trabajos sobre el acoso, y las consecuencias sobre las víctimas son brutales. O sea, es que esas trabajadoras y esos trabajadores que también pueden sufrir acoso, es que tienen depresión, es que tienen nervios, es que tienen miedo a ir a trabajar, es que alguno llega a suicidarse. Es que el tema es muy, muy, muy difícil. Y, a ver, hacer sindicalismo no es otra cosa que luchar por los derechos laborales. Es exigir a un empresario que cumpla con lo que tiene que cumplir y exigir un poquito que se cumplan tus derechos. Oye, que queremos un poquito más de sueldo, que queremos un mejor horario. Exigir estas cosas supone normalmente un conflicto. Abres un conflicto con el empresario, pero eso es un derecho laboral. La negociación colectiva y el derecho de huelga son derechos laborales. Entonces, que exista un conflicto, que exista una tensión, eso no está conectado con que exista violencia y por tanto coacciones. Es que la unión que hacen de hay conflicto, hay tensión y hay violencia es diabólica. Es diabólica y eso lo hacen las instituciones. O sea, en el caso este, es el empresario que denuncia, la policía que investiga, la fiscalía que está de acuerdo con la policía y el juez que condena, que ya había condenado anteriormente a otros sindicalistas en situaciones muy cuestionables, que se habla incluso de que haya montajes policiales. Entonces, hablamos de un aparato político, judicial, represivo contra el sindicalismo que no es acorde al tiempo que vivimos, desde luego. Versus. Bueno, yo voy a introducir otra pata en esto, que es la pata mediática, que o bien ocurre que se silencia absolutamente la situación o se criminaliza, tal y como ocurrió, por ejemplo, con las protestas de Cádiz, que todos conocemos. Entonces, como en este caso, pues yo no reconozco ninguna cobertura que en los medios de comunicación masivos, con lo cual, pues esto en realidad es como si no hubiera pasado. En realidad, ¿qué está pasando? ¿Qué hay detrás de esto? Pues se está escondiendo mediáticamente el machismo, porque es una acusación de abuso sexual, y el fascismo en el mundo laboral, que es lo relacionado con los otros acosos existentes, ¿vale? Y las condiciones laborales y demás. Esto entronca con las grandes campañas que han hecho este verano, por ejemplo, relacionadas con paletos que han entrevistado diciendo que ellos pagan y contratan por media jornada, o sea, es decir, 12 horas. Es decir, este nivel de tratamiento se le hace al mundo sindical y a los derechos laborales. Es decir, poco podemos esperar entonces de que la población acompañe en esto. Esto es muy delicado y esto es una de las claves por las cuales está tan desnudo y tan, digamos, desasistido todo lo que es el mundo sindicalista y el mundo de las protestas sobre los derechos laborales. Con lo cual, ahí tenemos una pata que hay que derribar también directamente, además de las patas legislativas. Y sobre todo, el primer derribo que se tenía que haber hecho, que ya lo tratamos la semana pasada, son el derribo del franquismo, que es, independientemente de todas las leyes, como dije la semana anterior, que se dicten relacionadas con la represión, como la ley Mordaza, aquí hay una represión intrínseca que es el posfranquismo que seguimos viviendo, es decir, unas fuerzas de orden absolutamente ultraderechistas, con una semilla fascista tremenda, un ejército fascista con otra semilla, una judicatura fascista, en la cual pues esto ya es como endogámico, que van heredando unos a otros las posiciones de poder, con lo cual hay que agitar mucho digamos, las estructuras del sistema.
los andamiajes que tienen montados para sostener toda esta, que creo que no se puede calificar más que de basura disfrazada de democracia. A partir de ahí se pone muy difícil la cosa, ¿no? Porque a cualquiera lo pueden coger y le pueden arruinar su vida, como estas chicas, por ejemplo, de Gijón, atendiendo a una legislación oscura, unas prácticas judiciales mejorables abiertamente, voy a decir esto, y luego una actuación de los empresarios y una cobertura que tiene el empresariado en general de protección fuera de lugar, que no tiene sentido, y de sucesivos incumplimientos de la ley. Con lo cual, insisto en que la posición es difícil, pero como no ataquemos el eje del asunto, mal estamos. Y aquí el eje del asunto está claro, convertir esto en una verdadera sociedad democrática según la publicidad que ellos dan. Para mí no sería exactamente lo ideal, pero ya que me la estás vendiendo todos los días, a todas horas, la democracia, la transición impecable y todas estas cosas, pues que sea verdad, ¿vale? Cumple la Constitución, cumple verdaderamente el derecho, deroga leyes lesivas para la población. Es que hay una amalgama de cosas que deberían tratarse y deberían atacarse directamente y que no se hacen porque no hay agallas y porque hay demasiado colaboracionismo dentro sobre todo de la derecha no hay nada que esperar, porque ellos lo que quieren es el continuismo del franquismo, pero de los mal llamados gente de izquierdas y de los verde clarito, estos tan monos que se han asentado ahora en la política, que dicen ser de izquierdas, pero son un poquito, no mucho, son de izquierdas, pero no mucho, pues estamos perdidos porque aquí lo que hace falta es, pues voy a ser muy, muy gráfico, pero hace falta una guadaña. Aquí hay que empezar a cortar de raíz por lo sano. Insisto, no se ha hecho y tampoco se espera que se haga. Con lo cual tenemos problemas si realmente no ocupamos las calles, no hacemos protestas fuertes y no apoyamos a quienes verdaderamente son combativos en contra de todo esto. Lo demás pues puede dar lugar a miles de tertulias, pero desgraciadamente no hay acción. Creo que demasiado consuelo en escuchar lo que quieres oír es lo que existe dentro de la población. Antonio, ¿algo más que apuntar? Bueno, por un lado, recordar que no lo he metido cuando he citado algún caso más de represión, que aquí, y sin salir de Valencia, que es donde estamos nosotros, ¿no? Que ese mismo 1 de mayo que identificaron y ahora han multado a varios compañeros y compañeras de CGT, también hubo en otra manifestación que habían convocado CNT y otros grupos, también hubo 3 o 4 casos que también están igual, también les han mandado multa y ha ocurrido lo mismo, y también por cosas, pues lo de la tontería de que si resistencia a la autoridad, que si no identificarse, que si llevar no sé qué. Bueno, de hecho, ya lo comentaba el otro día con unos compañeros, antes de salir la manifestación de la Plaza San Agustín, estoy hablando de la de CGT, ya vinieron a decir que retiráramos todas las banderas, que llevaran palitos de madera, porque no se puede decir palos porque son unas varillas finas. Es decir, bueno, dices que esto es susceptible de ser un arma. Todo puede ser un arma, claro, según ese criterio, y total, que dijo que solo palos de plástico. Y luego ves tú por ahí manifestaciones que llaman verdaderas trancas, con un trapito pequeño, es más grande el palo que la banderita, ¿no? Y no pasa nada. En fin, y luego se me había olvidado, eso es lo que quería decir, aparte de esos casos de la manifestación del 1 de mayo, que también hay, que se arrastra ya de meses, varias detenidas de cuando la huelga del 8 de marzo, la huelga feminista que hubo, la última que hubo, no me acuerdo qué año fue, porque este año no ha habido, y todavía siguen ahí con juicios y qué tal, la mayoría han salido a sueltas, pero bueno, que es un caso también de represión descarada. 2018 y 2019 están juzgando. Exactamente, sí. Yo sabía que después, entre la pandemia y que luego había caído en festivo otro año, no había habido. Vale. Y luego, pues un poco también entrar al trapo de lo que ha sacado Versus del tema de la prensa. Hay que reconocer que no se puede generalizar y que hay buenos profesionales que hacen muy bien su trabajo y que se la juegan. Eso siempre lo vamos a destacar de entrada, ¿no? Pero luego es que es terrible. Y no es solamente que no digan nada o que te silencien. Es que cuando sacan algo es para perjudicarte, ¿no? Si hay una huelga, lo que más suelen preguntar es ¿cuándo vas a llegar tarde a casa? ¿Qué está esperando de tu mamá y has perdido el avión? ¿O el tren?
que mucha gente no llega a los polígonos, que no tiene coche. Claro, lo que no dicen es que los trabajadores de esas empresas igual llevan 2 años intentando negociar el convenio. No es que hayan hecho la huelga porque un día se han despertado y no tenían ganas de ir a trabajar. Es que llevan varios años aguantando. Y la empresa no ha querido evitar la huelga. Y entonces es cuando se hace, es el último recurso. Claro, si tú hay un conflicto y entrevistas solamente a la gente que va a llegar tarde del trabajo o que ha perdido el tren, pues normalmente estará cabreada. Entonces es muy fácil poner a la gente a la que estás informando en contra de los que hacen la huelga. En los pocos casos en que se informa, porque otras no se dice nada, ¿no? Y luego también pues hay otra cuestión que es el tema de los servicios mínimos, que hay sectores donde ponen tantos servicios mínimos que casi no se puede hacer la huelga. Si tú pones un 87, un 88% de servicios mínimos, le estás obligando a ir a trabajar casi a toda la plantilla. Entonces la huelga tiene muy poco efecto. Es decir, que estamos en ese sentido muy mal, ¿no? Y yo creo que volviendo a los periodistas, pues hay que pringarse un poco más, hay que trabajarse la información y preguntar a todo el mundo. Es que en algunas ocasiones, como la última concentración que estuve yo, en cuanto ven el color de la pancarta, se dan la vuelta y se van hacia otro sitio. Es que ni te preguntan, ¿eh? No sé si no te preguntan porque no tienen interés o porque saben que su jefe no le va a sacar la entrevista que han hecho a determinado sindicato, ¿no? Pero no está bien. Tenim una telefonada que vol participar. Bon dia, buenos días. Buenos días, Antonio. Te iba a decir que la 17 y la 18 me recordaba a mí que fue cuando la más hermosa de las manifestaciones feministas. Y luego, pues al trabajador lo tratan como un rebaño trabaja. Cuando el pastor ve que una oveja se descarría, que va donde quiere, pues le manda el perro. E intenta ver si le tira a la cima. Y como las ovejas no se sublevan, pues aguanta. Esto no es democracia, esto es otra cosa. Sistema tutelar de menores. Muy bien. Boni, seguimos... ¿Y qué vamos a hacer? No hay otra cosa. Bueno, buenos días. Buen día. Seguimos en la mesa. Buen día. No sé si queréis decir algo más, Adrián. Bueno, pues, a ver, cuando hablamos de sindicalismo, yo creo que no podemos ser inocentes. El sindicalismo ha estado perseguido desde el día 1. Desde que 2 obreros se pusieron de acuerdo para luchar por sus derechos allá por el siglo XVIII, porque vivían en condiciones paupérrimas, desde ese día la patronal la ha perseguido. Y desde ese día, y desde que el mundo es mundo, la gente que tiene poder no lo quiere soltar. Es así. Y da igual que seamos de la izquierda verde que decía el compañero, o de la izquierda morada, o de los sindicatos, tenemos que saber con quién enfrentamos. Luego hay formas y formas de luchar, está claro. Ha habido sindicatos más peleones, ha habido sindicatos un poquito más establishment, pero tenemos que ser conscientes de que no peleamos contra corderos, peleamos contra lobos. Peleamos contra lobos y están muy bien organizados y tienen mucho poder. Tienen el control de los aparatos del Estado y, por supuesto, controlar el medio de comunicación. O sea, una de las máximas que siempre vemos en la televisión, más allá de entrevistar a los que están sufriendo las consecuencias de las huelgas, lo que vemos también es como, yo qué sé, yo me acuerdo de ver imágenes de las huelgas de los 80 y lo que se acaban eran los disturbios. Se acababan como los trabajadores del metal levantaban barricadas y prendían fuego a los contenedores y a las ruedas para disparar luego con cañones a la policía. Como, ¿qué quieres? Estás en una huelga. Estás en una huelga en los años 80 que les estás quitando el trabajo a miles y miles de trabajadores de las empresas de siempre. Entonces, ahora lo que hacen es igual, criminalizar. En cuanto pueden, criminalizan la protesta, ya no solo laboral, cualquier protesta. O sea, es que si vas a una manifestación, sabes que en cualquier momento te pueden rodear y te pueden identificar. Y de ahí a lo que quieran hacer un poco contigo. Entonces, no seamos ingenuos y tenemos que saber a quién nos enfrentamos, que nos enfrentamos a aparatos que están muy bien diseñados para mantener ese control. ¿Versus? Sí, yo creo que todos tenemos reconocidos el enemigo, por decirlo de alguna manera. Aquí hay que mencionar claramente al colaboracionista, es decir, de toda la vida ha habido luchas y de toda la vida ha habido traidores. Bien, lo único que pasa es que ahora están institucionalizados. Tenemos sindicatos que hay que decir abiertamente que son
colaboracionistas con esos lobos que menciona el compañero. Y ya está, no pasa nada. Y eso sí que verdaderamente hacen muchísimo daño dentro. Es decir, yo no puedo ser políticamente correcto diciéndoles a los sindicatos que están haciendo daño o a los partidos supuestamente de izquierdas que están haciendo daño que, bueno, compañeros, no pasa nada. ¿Vale? No, o sea, si tú lo que quieres es cambiar, tienes que apostar por cambiar. Y si eso supone lucha, pues tendrás que mojarte. No puedes estar ahí firmando acuerdos aberrantes, simplemente, pues, es que no se puede hacer otra cosa. Es que, claro, tal. Bueno, pues para eso no hace falta que vayas, chicos. Para eso que, pues como decían como decíamos en el 15M, que nos gobierne la Merkel directamente. ¿Para qué queremos tanta gestión y tanta capa institucional o tanta... digamos, estructura? No nos hace falta que nos gobiernen directamente los fascistas, y como van a tener colaboracionistas dentro de cada una de las instituciones, sindicatos o lo que sea, pues no pasa nada. No, hay que hacer una distinción clara, y el que colabore, ¿vale?, pues que asuma las consecuencias que pueda tener la colaboración. Hasta ahora las estamos asumiendo los demás, esas consecuencias. Bien, esto es bastante sencillo de entender, con lo cual hay que hilar fino con estos asuntos. Y bueno, tenía algo que tenía apuntado en la cabeza, pero no tengo la cabeza, parece ser. Molt bé, no sé si voleu afegir alguna més, si no anem canviant altres temes, esperant que demà... Sí, se me ha ocurrido una cosa ya última de este asunto, porque como bien dices, vamos a cambiar de historia. Al respecto de lo que decía el compañero Adrián, que es cierto, tiene razón lo que dice del papel de los medios de comunicación, de que están al servicio del poder y no se ponen del lado de los trabajadores normalmente, ¿no? Pero la diferencia con los años 70 y primeros 80 es que la gente que estaba al otro lado de la pantalla, el telespectador, en la gran mayoría eran compañeros. Y por mucho que dijeran que solamente había violencia y que era romper las cosas por romperlas, la gente sabía que si había una huelga en el metal, o había una huelga en Vizcaya, o había una huelga de astilleros, ahí se estaban jugando derechos. Y no se crea la versión que daban oficialmente, ¿no? Hoy es al revés. Hoy lo que ven en la tele son ciudadanos, muchos de clase media trabajadora de esa que han sacado ahora, que no sé lo que es todavía. Y entonces algunos sí que se creen ese discurso. Y claro, también los que le ponen la alcachofa también, cuando dicen que no hay derecho a que se hagan huelgas, que podían hacerlas en domingo o cuando ellos no tuvieran que viajar. Es decir, se ha perdido la conciencia, y ese es el hándicap, esa es la gran diferencia con aquellos años. Aunque el papel de la prensa es el mismo siempre, claro. Adrián, ¿quieres decir algo sobre lo que decía Antonio? No, estoy de acuerdo, sí. Ahora creo que tenemos menos conciencia de clase, desde luego. Yo lo que no acabo de compartir es el término colaboracionistas. Me suena un poco fuerte, ¿no? Yo lo pienso desde mi punto de vista, ¿no?, de una formación como Podemos, que estamos en el gobierno y que nuestra intención es hacer mucho más de lo que hacemos. Y no tratamos de colaborar, desde luego, con ningún establishment que no nos quiere, que sabemos que no nos quiere a nosotros tampoco, y que tratamos de llevar a cabo reformas que han sido bastante importantes para muchas personas que, por ejemplo, han pasado a tener un contrato fijo cuando no lo tenían, cuando no lo habían visto en su vida. Entonces, reformar aspectos de leyes que seguramente se hayan quedado cortos y que queramos más, de ahí a ser colaboracionistas del poder económico y de la gran patronal. Si me dijeras que otros partidos, como el PSOE, por ejemplo, sí que está bien imbricado dentro de las estructuras de poder de la patronal, ahí lo puedo comprar. Pero yo creo que nosotros nos libramos de eso. Hemos reformado cositas, nos gustaría ir a más, pero colaboracionistas con la patronal me parece que no. Versus. Es una tontería que se haya dado por aludido el compañero, porque yo estaba hablando en otro plano. Evidentemente, como sois tan así que no os mojáis. Evidentemente, si estás metido en un gobierno que está haciendo barbaridades, a lo mejor no está haciendo bien las cosas, pues algo de colaboración tienes, simplemente por estar ahí. Yo no digo que sea su intención o su interés, y supongo que la gente, que no está pasando, por mucho que se diga,
tendrá una idea clara de quién hace las cosas bien, mal o regular dentro de este gobierno. Pero es que eso tampoco está dejándose abiertamente claro. Es verdad que no se puede hablar a lo mejor de un colaboracionismo directo de las huestes de Podemos con el actual gobierno del Estado, pero sí que es verdad que estás ahí metido. Bien, pero de todas maneras no era la gran clave que yo estaba manejando. Esto ya, pues ya la gente creo que lo hemos digerido, que esto, pues mira, pues van a hacer los chavales lo que puedan o lo que les dejen y ya está. Lo que pasa es que es muy duro rendirse a ese silogismo, que vas a hacer lo que te dejen o lo que puedas hacer. Con lo cual hay mucha lectura en todo esto. De todas maneras, tranquilidad absoluta. Los podemitas no son los malos, evidentemente. Vale. Nos decían por aquí, dice, a ver, dice indefinido, dice contrato fijo, no, indefinido. Dice indefinido puede durar meses, años o días. Nos matizan por WhatsApp. Como decía, para acabar este tema, esperar que el 24 de septiembre, es decir, el día de mañana cuando hacemos esta tertulia en directo, Madrid se llene de solidaridad con las compañeras de CNT Sison, que es lo que se merece, y parece ser que la campaña, por lo menos por lo que se ve por redes y se está moviendo bien y va a haber bastante gente por allí. Cambiamos de tema, ¿os parece? Sí. Vale. Hoy es 23 de septiembre. Día de acción global contra el cambio climático, día de acción global por el clima, creo que es lo correcto. Entramos por ahí. A ver, Adrián, te toca empezar este. Muy bien, pues hombre, el clima, cambio climático, emergencia climática, todos los apellidos que queramos ponerle, es el gran reto. Yo creo que ahora mismo es el gran reto que afrontamos de forma global como humanidad. Es un reto que además se entrecruza por todos los demás retos que son imprescindibles en la sociedad, que tenemos que afrontar de forma imprescindible. Hablamos de la desigualdad, de la explotación norte-sur, hablamos del hambre, hablamos del agua, que esto es una cosa que a mí, lo voy a decir así, que a mí me flipa. Sacaron el agua a cotizar a futuros. O sea, estamos locos. Nada más que para especular, por supuesto. O sea, no tiene otro fin como lo hacen con el petróleo y lo hacen con cualquier materia prima. Pero como decía, el cambio climático es una realidad que tenemos que afrontar y que es la lucha del presente y del futuro y que entrecruza todas las demás luchas. Hablamos también de las luchas por compartir los cuidados entre hombres y mujeres de forma equilibrada. Eso es también parte de una justicia social que también es parte del ecologismo. O sea, es que luchar contra el cambio climático, contra la emergencia climática, lo tiene todo. Es que desde la economía pasa por el cambio de leyes de justicia social, pasa por políticas de paz, por supuesto. No sé yo en qué momento, por ejemplo, lo que hablaremos ahora, a lo mejor de la guerra, no sé en qué momento una guerra es algo ecologista. No sé cómo podemos afrontar una guerra en un momento en el que tenemos que luchar por cambiar el mundo hacia un mundo que conserve y no que destruya. Y por otro lado, señalar que la emergencia climática en buena medida responde a tres cuestiones. La primera son las empresas, la segunda son los estados y la tercera es el sistema en su totalidad. Las empresas que más contaminan. O sea, es que las empresas que más plástico producen las conocemos todos. Coca-Cola, Pepsi y Nestlé. Las empresas que más contaminan, petroleras. El sistema. ¿Cómo no va a contaminar muchísimo un sistema que nos trae trozos de carne de Argentina, que lo llevan a la India para envasarlos y luego lo traen aquí? Es una locura. O sea, para comernos un filete hemos gastado litros y litros y litros no de gasolina, de queroseno, de petróleo fuel. O sea, es que es
es increíble. Todo esto lo tenemos que reformular y pensar en una economía circular, en una economía mucho más cercana. Por ejemplo, un aspecto muy municipalista que llevo yo dentro desde hace mucho tiempo. Valencia necesita conservar su huerta. O sea, es que conservar la huerta de Valencia supone conservar soberanía alimentaria y soberanía económica. Es que no es lo mismo que nos traigan una naranja de Sudáfrica que nos la traigan de los campos del interior de Valencia. Y no es lo mismo que nos traigan un tomate de la huerta de Benimaclet que nos lo traigan de Marruecos. Es que son cosas que son de sentido común, el sistema nos ha hecho abandonarlo. Y esto es simplemente recuperar sentidos comunes que teníamos desde hace tiempo, que hemos abandonado, para poder hacer una economía y un sistema bastante más justo y además respetuoso con el medio ambiente. Antonio. Bueno, esto del cambio climático ya lo resumió muy bien el otro día Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Que esto es una cosa que viene de siempre, que hasta los romanos pues hacían acueductos para llevar agua de donde había a donde no había, o sea que ya había problemas, ¿no? Ella decía que traían los acueductos, no sé si es que compraban los bloques de piedra por Amazon y luego lo montaban, ¿no? Pero parece que fue el único fallo, porque lo hacían aquí, no lo traían premontado. Bueno, pues también Rajoy decía que tenía un primo en la universidad de no sé dónde era, lo lamento no recordarlo, que le había dicho que no se preocupara, que esto no pasaba nada. Claro, ¿cómo no va a pasar nada si estamos viendo ya las consecuencias, ¿no? Me parece que este verano ha sido un claro ejemplo, no hace falta que hagamos nosotros propaganda para que la gente entienda que algo está pasando y que está cambiando el clima, ¿no? Y las consecuencias pues las vemos todos los días, porque antes ocurrían cosas, evidentemente, en cuanto a inundaciones, a ciclones, a todo este tipo de cosas, sequías, pero es que ahora es una cosa permanente y muy frecuente, ¿eh? El desierto está avanzando, hay datos científicos de que hay zonas de Marruecos donde ya es desierto y la gente está abandonando el campo, ya no se pueden plantar huertos, ni hay ni una brizna de hierba para las cabras, vamos. Y luego el tema del calor, pues igual, este verano hemos sufrido muchísimo, ha habido creo que 4.000 y pico muertes que se pueden achacar al cambio climático, al calor solamente en España, muchísimos accidentes de trabajo, es decir, que el que suba a 1 grado, grado y medio la temperatura es mucho y eso supone una cantidad de problemas para la producción de alimentos, para la salud, para la orografía. Ahora estamos viendo pues la erosión que va a producir las grandes lluvias que va a haber después de los incendios, es decir, los pantanos nos los están enseñando todos los días, está a su nivel más bajo y no hay previsión de que el otoño vaya a ser muy lluvioso, es decir, hay un gran problema y los gobernantes pues no se dan por aludidos, bueno, sí, se juntan, llevan ya 50 y tantas reuniones de cumbres climáticas y no han conseguido nada, simplemente achacarle la culpa a los países pobres y decir, bueno, os vendemos nuestra contaminación y a cambio nosotros podemos contaminar más, ¿no? El tema ese de la venta de derechos de emisión, ¿no? Que como ellos no emiten apenas, por decir, pues yo te vendo te compro tus derechos y te pago en otra especie. Y luego como también estamos llevando todos los residuos de plásticos, de neumáticos, de electrodomésticos viejos, pues a tirarlos allá a estos países. No es que se reciclen, es que se tiran allí y el que quiere va y coge cables, sin mascarillas, sin ninguna protección. Es decir, es un desastre lo que estamos haciendo con el planeta. Entonces, no sé si sirve que se siguen haciendo cumbres del cambio climático. Lo que sí es oportuno es pues estas jornadas como la que se hace hoy, de la gente está por el clima, jóvenes por el clima y muchísimas asociaciones que sí que se han dado cuenta y están agitando mucho la sociedad, sobre todo en las universidades, entre los jóvenes, que creo que es la gente que todavía puede darse cuenta y que es la que puede cambiar las cosas, ¿no? Pero luego de la clase política no espero mucho, por lo menos de los que mandan. Claro, habrá gente de política y yo soy muy activo en mi barrio, claro, pero yo estoy hablando de los que marcan el ritmo de los hechos y los que hacen las alianzas comerciales y este tipo de cosas que está haciendo pues que cada vez exportemos e importemos más cosas trayendo de fuera, como ha dicho el compañero, cosas que tenemos aquí y que aquí es improductivo, no se pueden, se están dejando los campos abandonados, hay que sacrificar las vacas, a no ser que tengas 1.500, no merece la pena, entonces es un desastre que está programado, porque hay gente que está haciendo mucho dinero con este modelo económico, está claro, pero eso supone cargarse el planeta como lo estamos viendo. Hoy seguramente volveremos a tener una tormenta de esas raras, ¿no? Pero bueno, si no quieren darse cuenta, por mucho que digamos nosotros, a quien tenemos que convencer es a la gente, a la sociedad, para que realmente sea responsable, pero a los políticos poco.
Versus. Bueno, esto es una historia que tiene ya muchísimos años. En algunas ocasiones he mencionado una colección de libros que yo veía de más pequeño, de los años 70, en casa de un tío mío, y el primer fascículo de esto, el primer libro, era la contaminación. Es decir, de esto es algo que ya se conoce y mucho durante mucho tiempo. Lo que pasa es que se han hecho oídos sordos y nos hemos tapado los ojos al respecto, porque nos han vendido un planeta infinito. A todo el mundo se le ha dicho que, oye, tú tienes las posibilidades de consumir todo lo que consumes y hay las posibilidades de ofrecerte todo el producto que estás viendo aquí en todos los lineales y todos estos grandes sitios donde se pueden comprar muchas cosas, incluido ahora el gran bazar de Internet. La otra parte es que esto es un tema que se ha buscado que haya una ignorancia tremenda y que además tiene una gran parte asentada en la sabiduría popular, porque todo el mundo de generaciones anteriores sabían que lo que había que comerse es lo que tenías cerca. En los años a mi madre no se le ocurría comprar carne congelada de Argentina ni nada de esto. De hecho, los congelados eran algo que no se consumía como un producto de calidad. Al contrario, se buscaba el producto fresco y eso implicaba tener la necesidad de que el mercado estuviera cercano para que el producto verdaderamente fuera regional, por decirlo de alguna manera, o local, ¿no? Toda este pensamiento se ha diluido y digamos que se ha incorporado, esta sabiduría popular se ha arrasado y se ha incorporado la visión tecnificada de esto, porque términos como de crecimiento, términos económicos en este sentido, o el localismo o la economía regional no son cosas que se domine a un nivel masivo. Es decir, tú a cualquier persona le hablas de decrecimiento y piensa que la planta que ha puesto pues ya no va a tirar más. Es decir, hay una ignorancia supina al respecto de todo esto. Y en esto se apoyan para hacer culpables a la gran mayoría social y a la gran mayoría de ciudadanos las grandes empresas de lo que está ocurriendo. Ahí está pues el tener que pagar por bolsas cuando lo que tenían que hacer era retirarse. Ahí están la gran cantidad de cosas de las que nos hacen culpable, pues que consumen mucha agua. Ahora estaba leyendo un pequeño artículo hace un rato de la cantidad de eufemismos que se están utilizando para un poco hacernos ver que vivimos demasiado bien. Hasta el coduching, que se llama, es decir, ducharse juntos para no... Eso existe, ¿eh? O sea, son términos alucinantes. Bueno, pero vamos a ver, es que es increíble. Y por otro lado, pues nos hacen ver que hay grandes campos de golf que los pobrecicos se les están secando. Aquí hay una serie de batiburrillos, contradicciones, mala idea y muy mal rollo por parte de los que están interesados en que esto no ocurra, y además los que se apuntan a lo que son reformitas, ¿no? Ya estamos con los de siempre, porque sí que es verdad que hay movimientos ecologistas muy importantes, pero mayoritariamente siempre actúan dentro de las posibilidades legales que tiene, es decir, mirando mucho a las empresas, que no se nos hundan las producciones, que el planeta, que la industria siga funcionando. Y esto es un poco la visión alemana de todo esto, que curiosamente fueron originalmente los que abanderaron el ecologismo en los años 80, ¿no? Con el partido que entró en el Bundestag, en el Parlamento alemán, y se le dio muchísima pompa y luego se suicidaron los dirigentes, pero bueno, eso es otra historia. Y ahora estamos en el momento greenwashing, ¿no? Estamos en el momento de que hay que limpiar a toda esta gentuza que ha estado reventando el planeta, como estaban definiendo los compañeros, a base de contaminación, abusar de los territorios, indiscriminadamente aprovecharse de legislaciones neocons y de economías neocapitalistas. Pues ahora pues están colgando la etiqueta que todas, curiosamente, en todos los logos, en todos los folletos y todas las publicidades que hacen, incorporan algo de colorcito verde. Bien,
Esto es alucinante. Lo que pasa, y termino con esto, es que si esto no nos da pistas, esto es como cuando un producto es una auténtica basura, hace unas campañas gigantescas en televisión. Entonces, si no somos capaces de detectar que todo lo que nos venden o nos quieren colar es basura y que esconde una gran mentira y que en realidad nos perjudica, pues vamos a ser incapaces de salir adelante con todo esto. Para mover ahora y convencer a países enteros de que la necesidad imperiosa es de crecer, esto primero tendrá que entenderse, ¿no? Y luego habrá que adaptarse. Y luego habrá que ser muy valiente y sacarse de encima colaboracionistas, vuelvo con la palabrita, de encima colaboracionistas del sistema que no hacen más que impedir que esto vaya adelante, que las cosas funcionen bien. Pero es que los que se la juegan no solo son los que estamos ahora, si es que le estamos dejando un planeta a los jóvenes y a las generaciones que vienen deshecho, o sea, una auténtica basura. Yo no sé de qué se piensa en los actuales dirigentes o a las actuales generaciones de mi capa de edad y un poquito inferiores y superiores, de cómo van a soportar la vida las personas que han traído a este mundo ellos, ¿no? Esta responsabilidad que realmente tienes. Y que bueno, que sigas haciendo oídos sordos y poniéndotela ante lo que te está pegando en toda la cara, simplemente pues utilizándolo como conversación de ascensor diciendo, guau, qué calor hace hoy, al vecino, pues hombre, ya ha estado raya el ridículo. Bien. Y bueno, pues temas como soberanía alimentaria, de crecimiento y tal, están implantados en la mentalidad de los de siempre. Los que estamos interesados en que el tema funcione bien, que este planeta funcione solidariamente, justo, con un reparto de riqueza adecuado y sin reventarlo. Bien, bueno, pues eso se ha quedado en una especie de lobby de pensadores que, bueno, pues ellos sabrán, ¿no? Eso es un poco lo que... Ellos sabrán lo que están diciendo. Y bueno, pues me remito a Turiel, por ejemplo, y a gente que está muy comprometida con esto, no solamente, hay muchísimos. Esther Vivas ya lleva muchísimo tiempo también en esto, y todos, y supongo que también es conocida. Pues ahí lo dejo, el greenwashing. Cuidado con esto, Adrián. Pues yo voy a recoger el hilo de Versus y voy a seguir por ahí, porque es que ha señalado las cosas fundamentales. Una élite que le da igual que se está cargando el mundo, le importa un carajo. El otro día, una entrevista, una rueda de prensa a los futbolistas y al entrenador del PSG. Mbappé y el entrenador. Mbappé y el entrenador. Oigan, ¿ustedes por qué han cogido el avión para ir a un partido que está a 300 kilómetros? Ja, 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 ja. Se parten el culo, se ríen. ¿Cómo no van a coger el avión ellos? ¿Qué van a ir en un tren? Son futbolistas, son la élite. Son gente con mucho dinero, ellos no cogen el tren. Dice, bueno, podéis ser futbolistas y tener mucho dinero, pero podéis también atender a la realidad social y a la realidad climática y a la realidad en sí misma y cambiar ciertos aspectos de vuestras vidas, ¿no? O sea, el Betis, un equipo bastante más humilde, va en tren a todos los partidos que puede. O sea, si lo puede hacer el Betis, lo puede hacer el PSG. Que necesitan seguridad allí donde vayan. Pues tenemos ahí gente que contamina mucho, como Zara, Inditex, y que son muy guays. Que luego te sacan unas camisetas con un estampado, hay que salvar el medio ambiente y todas estas cosas, ¿no? Pero luego machacan la India, Camboya, y les importa un carajo. Les da igual llenar los ríos de tinta, les da igual que se derrumben las naves industriales con la gente dentro y que se muera. Muy eco-friendly, como decía Versus. Y además, es que, hace poco, ¿no? Nombran los campos de golf. En Andalucía, el presidente de la comunidad de Andalucía, Bonilla, del PP, se estaba preocupando porque los campos de golf no se podían regar y se ha secado Doñana. O sea, si aquí se nos secara la albufera, yo creo que ya nos podemos pegar un tiro en el pie e irnos a otro país porque habríamos fracasado totalmente. Se les ha secado Doñana, uno de los mayores humedales del mundo.
un humedal necesario para las aves para poder migrar norte-sur. O sea, es inconcebible. Y todo esto porque están sosteniendo una economía que quizás no debería mantenerse en esa zona. Unos regadíos que a lo mejor no deberían estar en ese sitio. A la Albufera, en cierta medida, le pasa algo parecido. Yo, desde Podemos desde Podem Valencia hicimos unas reclamaciones al plan hidrológico del Júcar, pidiendo que se aumentara el caudal de agua que le llega a la Albufera. Y aquí nos encontramos con un problema que no se suele decir mucho, pero lo voy a decir. Y es que en la zona de Castilla hay árboles frutales que dependen de un regadío que nunca ha existido allí. ¿Qué pasa? Que entonces están llevando el agua de los subterráneos. Cuando el río Júcar trata de llevar agua hacia el mar y, por tanto, hacia nuestra Albufera... Seguir el curso natural, vamos. Seguir el curso natural. Se encuentra con que primero tiene que rellenar aquellas zonas que han vaciado para los regadíos. ¿Qué pasa? Que eso quita agua al cauce y cada vez va menos agua hacia abajo. Todo ese cauce que va hacia abajo a la vez tiene muchísimos usos, porque lo va usando toda la población que pilla por el camino para usos industriales, para uso humano y para todo tipo de usos, para uso agrícola, pero cada vez un poquito menos de agua, y llega al final y si nos descuidamos no le llega a la Albufera. Y eso es cuidar el medio ambiente. Y nada, por otro lado, me ha hecho mucha gracia lo del coduching, ¿no? El coduching. Está muy bien el coduching si tienes con quién coducharte, pero es que a lo mejor tampoco te apetece coducharte todos los días o tienes una coducha muy pequeña y te quemas el culo cuando te empuja la otra persona hacia el otro lado. Son cosas que creo que se ríen de nosotros, ¿no? Que nos piden mucho y que luego, como he dicho antes, son las grandes empresas. Pues Gazprom está quemando gas porque no lo quiere vender. No sé, es que traemos las cosas desde miles de kilómetros. Es que Coca-Cola es la más contaminante en cuanto a plásticos. Es que como decía Versus, nos han vendido que este planeta es infinito, que podemos crecer sin mirar atrás, de crecer y crecer y crecer como si tuviéramos 7 planetas. Y eso es mentira. Ha nombrado antes varios autores como Turiel. A mí me gusta mucho Taibó. Y la forma que explica el decrecimiento y la forma que explica cómo hay tantas crisis que se entrecruzan en la crisis climática. Y tenemos que plantearnos cómo queremos la economía, cómo queremos la sociedad, y para esto hay que decrecer en algunas cosas, sobre todo en el consumo y en el consumo más banal, y hay que crecer en otras. Necesitamos cuidarnos más. Necesitamos cuidar nuestros bosques, nuestro capital verde y todo aquello que tenga que ver con el futuro de la sociedad. Entonces, totalmente de acuerdo con los compañeros, con Antonio y con Versus. Esto va de que nos jugamos aquí la vida, nos jugamos el futuro. Antonio. Bueno, varias cosas y lo más rápido posible. Que estamos como todos los días. Se nos va amontonando. Bueno, por un lado, el tema del Júcar y el trasvase y eso puede ser una guerra y yo no voy a entrar en ella, ¿no? Pero yo creo que el problema está sobre todo en las perforaciones, en el agua que se extrae de los acuíferos subterráneos, que antes hacían pozos de 10 o 12 metros, si no había agua, pues te ibas a otro sitio o no se hacía. Ahora, si no hay a los 100, pues hacen 150 y si no hacen 200 y ponen unas motobombas impresionantes, que es lo que está haciendo esos regadíos de cultivos que antes no se regaban. Pongamos por caso, pues mucho maíz, se riega olivos y cosas de esas. Pero, por ejemplo, el tema del trasvase Tajo Segura pasa, en concreto, por mi pueblo donde yo soy, y allí no se puede ni tocar. Y el río lo mismo, el río están los forestales o los agentes de la Confederación que no se puede coger agua si no tienes permiso. Pero lo que ha secado tanto Doñana como las tablas de miel es que se ha seguido permitiendo que se extraigan millones y millones de hectolitros del subsuelo. Y eso es lo que ha secado Doñana, aparte del cambio climático que también influye. Es que no solamente no han querido acabar con lo que había, que muchos eran ilegales, sino que se siguen haciendo y hacen la vista gorda. Y entonces, pues claro, el agua que está subterránea se acaba. Eso lleva... Se va formando durante milenios, pero claro, al final si muchas se extrae y encima hay sequía que no llueve, pues acabarán por secarse, que es lo que ya ha ocurrido en estos dos parques
naturales tan importantes como Doñana y las tablas de Daimiel. Y bueno, volviendo a lo del cambio climático, bueno, estamos hablando de lo mismo en realidad. Pues decir que eso que está muy bien, yo apoyo la jornada esta, sobre todo porque crea conciencia entre la juventud y es bueno que los jóvenes se impliquen y peleen por su futuro, porque nosotros lo estamos sufriendo ya, pero la gente joven lo va a sufrir mucho más porque en 10 o 12 años la cosa puede ser insoportable, ¿no? De más catástrofes y vivir mucho peor. Pero lo que yo, aún asumiendo esa lucha y esa importancia de estas campañas y de estas jornadas, lo que quería concluir es que se puede luchar contra el cambio climático, pero hay que luchar contra el sistema. No va a cambiar el tratamiento ni las condiciones en las que se cultiva y se transporta y todo eso se consume si el sistema sigue siendo el mismo, que se basa en eso, en la explotación a tope de todos los recursos y caiga quien caiga. A ellos les da igual, se acelera la extracción, se aumentan los márgenes y ellos lo que quieren son máximos beneficios, y aunque caiga el planeta. Entonces, por este sistema no podemos seguir. Así que no se puede separar la lucha global. Es decir, si estamos por el clima, tenemos que estar por cambiar este sistema. No cabe una cosa sin la otra. Molt bé. Versus, no sé si vols afegir algo més, perquè com apuntava Antonio, anem també com sempre en el temps apretant-nos, i això que estic veient que se m'ha oblidat apuntar-vos un dels temes que volia tractar avui, però no vos vaig a fer parlar dels impostos de patrimoni i companyia, però tenim apuntat per ahí que Rússia demana, com ho dic, mobilitzar més personal per a la guerra. Bueno, demana entre cometes. No sé si es el... Bueno, y si no, pues te obliga. Exacto. Él te lo pide y si no te obliga. Vamos. I tenim un altre punt per ahí que és interessant, que podríem haver tret també en el tema de sindicalisme, que estava pensant jo, que és la multa Globo. Però entrem en lo de Rússia, si no vols afegir res més del tema canvi climàtic. Versus. Sí, pero un detallito solamente para zanjar. Hemos tenido por lo que decía Antonio de los cambios y de la esperanza que hay que dejar, o sea, que hay que hacer caer sobre los verdaderos cambios del sistema. Pero aquí hemos tenido una banda de paletos como dirigentes y presidentes que es lo máximo que llegaban a decir era crecimiento sostenible. O sea, otra aberración. Y otra palabra muy de moda, la sostenibilidad, otra gilipollez, perdón por la expresión, como una catedral. Pero es que esto se lleva utilizando mucho tiempo y ha calado, se lo ha creído sin ni siquiera entenderse, ¿no? Y luego, cuidado, que se está desarrollando una corriente de ultrafascistas ecologistas, los fachaecológicos, que vienen pegando fuerte y a lo mejor pues queda aquí una confusión y resulta que se aprovecha muy bien esto para convertir esto en un planeta facha. Y luego pues no consuman tanto aguacate, que eso para cada kilo de aguacate se necesitan 300 litros de agua. Vamos a dejar de ser tan pijos, ¿vale? Y vamos a comer otro tipo de grasas, como un poquito de aceite de oliva en la tostada. No hace falta que sea la tostada de aguacate, que parecemos idiotas. De verdad que esto... Jo tinc un conegut que me di aguacate, navelina, que la tenim ahí al costat. Oli de oliva, es que, no sé, estamos aquí inventando la rueda, que es que verdaderamente queremos ser más pijos cada día, ¿vale? Y asumir que podemos comer de una manera aquí muy top, y eso es de idiotas. O sea, si tú quieres grasas naturales, aceites naturales de oliva, de primer prensado, español, o de allí de la Comunidad Valenciana, ¿vale? No hace falta que arrases con los aguacates, ¿vale? Que me caliento. Vamos con lo de Rússia. Vaig a fer-te un altre parèntesi, perquè ja que has nomenat lo de l'ecofeixisme i abans nomenava Adrián a Carlos Taibo, dir que l'últim dels seus llibres precisament parla d'això, ecofascismo, una introducció. O sigui que per a tindre-lo en compte. Perquè per cert, està disponible en la distri. STT. Vale. Ya se ha acabado la promoción. ¿Se ha acabado la promoción, Manolo? Vamos. Vale. Lo de Rusia... Aumento, voy a pedir. Para mí no. Es que si no luego me coartáis para que venga. Yo no quiero más dinero. Lo de Rusia tiene su miga.
Bien, primero hay una desinformación absoluta porque se han cerrado los medios rusos el acceso a poder escuchar, por lo menos, ¿no? Es decir, a ver lo que dicen los rusos, que a lo mejor, pues como lo que dicen los otros medios, pues tampoco es veraz, pero bueno, por lo menos tener posibilidad de contraste. El tema del incremento de tropas es un conflicto muy importante dentro de la población rusa, como se puede entender, porque están llamando a reservistas. Entonces, pues claro, cuando ya tú te tienes que ir a dar tiros por ahí, pues no es lo mismo que el ejército profesional que puedan tener, que, bueno, pues cumple sus tareas y para eso cobran un sueldo. Ahora están movilizando a los reservistas y claro, ahí ya entramos en la posibilidad de la conflictividad social. Pero no solo eso, yo he visto algunas imágenes en las cuales pues están yendo altos mandos militares o algunos mandos militares a las cárceles ofreciéndoles, bueno, pues a ver si os incorporáis y en vez de una pena de tropocientos, pues se os reduce la pena si es que volvéis, claro, que esa es la otra parte de la película. Y luego, pues como hay bastante inmigración ilegal, aunque sorprenda en Rusia, pues inmigración ilegal en el sentido de que entran gente que pues no tiene la documentación para incorporarse al mundo laboral y tal, y están desarrollando tareas en el mercado negro, en la economía sumergida. Entonces ahí también están siendo sensibles de utilizar esto para incorporar a toda esta gente, en vez de hacer una regulación, una regularización sensata y decir, bueno, señores, ya que están aquí, pues vamos a trabajar, pónganse a trabajar con todas las garantías, ¿no? Pues no, están haciendo estos asuntos. Y por otro lado, pues tampoco hay que perder de vista que los supuestos éxitos de Ucrania son en gran parte publicitados, bien, y luego pues apoyado pues estas armas maravillosas que el señor Sánchez le parecía muy bien, ¿vale? Mandar allí a pegar tiros, en vez de lo que debería haber sido la solución desde el principio, que sería una solución desde una posición completamente pacifista y una solución dialogada del conflicto, en la cual se podrían haber visto realmente cuáles son todos los intereses encima de la mesa. No asumir las teorías repugnantes de la OTAN, que como siempre viene aquí en plan fascista, que es lo que son, a dictar y encima pues a sacar la cabeza, a salvarle el culo a una institución o una organización que estaba completamente agotada y que tendría que haber desaparecido, y encima pues gastar mucho más dinero en algo que es aberrante, que es en belicismo y en países que están entrando en una crisis. Esto es una rueda tremenda que está, bueno, yo creo que se va a llevar por delante a más de una economía y sobre todo a más de un listillo que se ha pensado que esto es maravilloso que ocurra, ¿no? Y que, bueno, como el señor, no sé, tenemos gente como Borrell que es increíble escuchar a este elemento decir las barbaridades que dice, cuando realmente, mayoritariamente, la población mundial es pacifista, y cuando tienen miedo es porque ustedes son unos asustaviejas que lo único que hacen es introducir falacias para que la gente se asuste. Y ya está, como que si te vas a por el pan, te van a ocupar la casa. O sea, a ese nivel estamos y desafortunadamente, pues bueno, hay partidarios dentro de la izquierda cuando se inició la guerra que decía que, bueno, ¿cómo no vamos a mandar tropas y tal? Pues mira, chaval, ahí tienes la cagada. Igual entramos en un conflicto nuclear. Estos izquierdistas y estos verde claritos que tanto mal y daño están haciendo. Adrián. Bueno, yo en primer lugar coincido con Versus completamente en la figura de Borrell. Creo que no hay tipo ahora mismo de Europa que a mí me dé más rabia. O sea, es que este tipo dirige la diplomacia europea y lo último que se ha dedicado a hacer es diplomacia, que no ha hecho diplomacia. Lo único que ha dicho es vamos a armar a Ucrania, vamos a doparla para que resista. Y dices, pero vamos a ver, ¿no? ¿Qué sentido es eso, no? ¿Qué sentido tiene que resista Ucrania todo lo que tenga que resistir? Nos estamos disparando en el pie, ya lo dije el último día que estuve aquí. Al final se han impuesto unas sanciones que se suponía que iba a haber que iba a ser toda una guerra rápida y esas sanciones se alargan, la guerra se alarga
y sufre el pueblo ruso, y sufre el pueblo ucraniano, y sufre el pueblo europeo, y sufre siempre el pueblo, que es la putada. Viniendo hacia acá, poquito antes de venir me leía un documento del Ministerio de Defensa que publicó en el año 2010. Y claro, que el conflicto no viene de hoy. El conflicto este se remonta a tiempos pretéritos. Y en ese documento lo reconocen abiertamente, que tras la Segunda Guerra Mundial hay que buscar otro enemigo. Se ha derrotado al fascismo y el comunismo se convierte en el otro polo, Rusia, Estados Unidos. Nace la OTAN y la OTAN se convierte en el sheriff, ¿no? Y ahí es como que viene la Guerra Fría, ¿no? Y es como hay un pacto, ¿no? De, oye, no os acerquéis mucho a Rusia, no acerquéis vuestras bases a Rusia. Pero la OTAN, es que es fantástico como lo reconoce este documento del Ministerio de Defensa, la OTAN sigue para adelante. O sea, guerra en los Balcanes, guerra en Kosovo, y cada vez nos acercamos un poquito más a la frontera rusa. Y Rusia dice, oye, parad de acercaros, que esto no es lo que habíamos hablado. Y nos seguimos acercando. Entonces, claro, ahí se están poniendo las bases para un conflicto posterior. ¿Cuándo iba a explotar? No lo sabemos. Pero que iba a explotar algún día es tal la paradoja que, buscando un poquito de información y tal, he llegado a ver que Gorbachov pidió la entrada de Rusia en la OTAN y en la Unión Europea. Y lo hizo con el siguiente argumento, ¿no? Es que dijo, dejarnos entrar en la OTAN, porque supuestamente la OTAN no está pensada para atacar a Rusia, ¿no? Podremos entrar entonces. Y claro, el secretario de Estado de Estados Unidos dijo, este está soñando, ¿no? ¿Cómo te piensas que está diseñada la OTAN? Está diseñada para combatiros. Y estas son las bases con las que nos encontramos ahora. Nos encontramos con un conflicto que supera al conflicto de Ucrania y que responde a intereses de la OTAN y no a intereses europeos, ni a intereses, desde luego, españoles ni de lejos. Que ahora Rusia haya movilizado o quiera movilizar reservistas, pues nos puede dar una idea de que Rusia está entrando en un momento de algo de debilidad. Pero yo de Rusia no me fío un pelo. O sea, cuando hablan de utilizar las bombas nucleares, es que seguimos hablando, aunque sea una potencia que esté en cierto declive, seguimos hablando de una potencia nuclear. Y yo, desde luego, una de las cosas que creo que tenemos que parar es la opción de una guerra a gran escala. Y para esto lo único que se puede hacer es diplomacia. Ya debió haberse hecho la diplomacia hace años. Se debió haber frenado esa deriva de la OTAN de acercarse cada vez más a Rusia. Se debería de haber entrado en un contexto de colaboración entre naciones. Y esos dos polos ahora ya no existen, ahora son muchos más polos. O colaboramos de una forma mucho más difícil que antes, porque ahora los polos están más definidos, o colaboramos o vamos mal. Antonio. Bueno, esto que ha ocurrido de el llamamiento a los reservistas es un paso adelante en la escalada militar, ¿no? Es un peligro. Porque, bueno, hablan de 300.000, pero con el mismo decreto podría haber llegado o puede llegar incluso, si se prorroga en el tiempo, hasta 1 millón. Es decir, que es un paso adelante y no hay que olvidar que Rusia es una gran potencia y tiene muchísimo armamento, ¿no? Y de hecho están incluso insinuando que como se cabrean, pues que ahí tienen el armamento nuclear, ¿no? Aunque no lo usen, pero es un riesgo que habría que aminorar, ¿no? Entonces, lo único que hay es la salida de la negociación, es decir, forzar a ambas partes, no armarlas ni animarlas a que sigan en el combate, sino al revés, intentar por todos los medios que se negocie y que se llegue a un acuerdo y se vea qué es lo que pasa ahí, porque en realidad el tema es muy complejo, porque hay una zona donde la población mayoritariamente se siente rusa, o lo es incluso,
por aquellas cosas que hacía Stalin, de quito un pueblo y lo cambio de sitio y a los de este pueblo los llevo a otro para crear división y para que no surgiera el espíritu nacionalista y por las venganzas que hacía él a los pueblos que no le habían ayudado mucho o no tragaban con sus campañas, pues hay muchísimos problemas. Abajo en el Cáucaso se vuelve a reproducir hace poco también el tema de Armenia y Azerbaiyán, donde hay una zona que pertenecía a un país y bueno, pues ahora se la regala al otro. Administrativamente lo ponemos que pertenece y claro, luego al final pues esos problemas vuelven a surgir y como siempre hay gente que le gusta lo militar y le gustan las banderas y las patrias y matarse por un terruño, pues los conflictos pueden surgir. Entonces yo creo que la guerra solo le interesa a los militares y a los que fabrican las armas. A los pueblos no le interesa a ninguno. Y de hecho ayer ya se vio en Rusia que la gente, claro, una cosa es que sea una movilización o una operación que decía Putin, ¿no? Pero ahora ya es una guerra, todo el mundo ya sabe que es una guerra, aunque no quieran emplear la palabra. Y el movilizar a gente que no es militar, sino que ya había pasado por ahí y tiene conocimientos de tecnología y tal, y se la quieren llevar al frente, pues hace que mucha gente se eche a la calle. Hubo más de 1.300 detenidos. Y por otro lado, pues los que somos antimilitaristas y los que estamos en contra de las guerras, lo que había que forzar y proponer es al revés de lo que están haciendo, de no cerrar las fronteras europeas. Claro, hemos creado el conflicto, los armamos y ahora los que no quieren luchar en el bando contrario, entre comillas, lo de enemigo y contrario, que quieren huir de la guerra, pues ahora la mayoría de países europeos dicen que no, que aquí no vengan los desertores ni cosas de esas. Entonces, claro, si no queremos que haya guerra y hay gente que sale a la calle y protesta y se niega a ir al ejército, pues habrá que darle cobertura y acogerlo aquí. Algo que parece que Alemania, igual lo ha hecho por presumir, es la primera que sí que ha dicho que los admitirá. Otros países dicen que no quieren ni verlos por supuesto fronterizo, ¿no? Entonces yo creo que es un conflicto que se va a alargar. Esto de una manera u otra no va a ser una cosa rápida. Es una tragedia la destrucción de una zona importante y luego trae problemas añadidos de falta de suministros, de algunos productos, y da la oportunidad a los capitalistas y negociantes de subir los precios, aunque no tenga nada que ver con Ucrania, lo que ellos venden, pues dice que todo es por la guerra y que todo sube, y ya lo estamos viendo a qué nivel. Entonces nosotros como gente trabajadora no tenemos nada que perder ni ganar, o sea, nada que perder, sí, mucho, nada que ganar en esa guerra, ¿no? Aparte del absurdo que en el siglo XXI se tengan que arreglar las diferencias a base de armas y de matar gente, habiendo foros para negociar y el diálogo por encima de cualquier otra consideración. Entonces, no se puede apoyar ni a los unos ni a los otros. Y lo que ha hecho pues le da al otro alas para que se ponga más chulito y para que le dejen hablar en todos los sitios que quiera, como si fuera un gran demócrata, que tampoco lo es el Zelensky. Así que entre dos locos o bastantes más está el juego y es un peligro. Versus, Adrián, Antonio, no sé si volveu a afegir algo més d'este punt. Versus. Bueno, ya más o menos lo han mencionado todo. Solo decir que, claro, el salto a humillación que sufrió Rusia en los años 90 por la ineptitud de Gorbachev, pues ha llevado luego a un presidente que era un borracho, que era muy cómodo como Yeltsin para Estados Unidos y Occidente, y ahora, claro, ha llegado el enfoque militarista de todo con Yeltsin. Entonces, claro, si tú has humillado un país durante décadas y ahora lo que quieres es que asuma que es basura, pues evidentemente va a reaccionar. La manera de reaccionar, malísima, evidentemente, pero claro, si tú tienes a un animal encerrado, le estás dando palos continuamente y luego quiere salir y no le dejas, pues en el momento que tiene la oportunidad de salir, pues cuidado que te va a dar una buena dentellada. Y es un poco lo que ha pasado, pero todo debido a las provocaciones que tenemos alrededor. No estoy justificando para nada la actitud bélica de Rusia en estos momentos, pero no se puede salir defendiendo la guerra como ha hecho que ya lo hemos mencionado, el señor Borrell, defendiendo tal, sin tener las consideraciones. Es que, desgraciadamente, estamos rodeados de paletos que asumen responsabilidades de dirigencia de cosas muy importantes.
O sea, verdaderos borregos que nos conducen a pensamientos infames, ¿no? Que es lo que está pasando ahora. Entonces, el fracaso absoluto de la diplomacia europea se pagará caro, pero no lo pagarán caro los que toman las decisiones, que eso es lo malo, sino todo el resto. Y luego mezclar todos los rollos de la guerra como excusa para hacer lo que te dé la gana desde la perspectiva capitalista, como pues eso, el asalto y el inflacionismo que vamos a padecer, pues es un poco el hecho de asumir esos dictámenes, ¿no? Esos mensajes de belicismo. Chicos, o sea, si tú en el fondo eres pacifista, déjate de rollos de que si los rusos, los buenos y los malos. Es que estamos viviendo las películas de vaqueros de siempre, de indios y vaqueros, los buenos y los malos. ¿Quién no nos da el cerebro ya para pensar un poquito más allá en el siglo XXI? ¿No se ha desarrollado esta estructura craneal suficiente después de 21 siglos de existencia del ser humano para pensar un poquito en que esto es caca, esto malo, bien, y que te digan que hay malos y buenos también, te están diciendo idiota en tu cara? Vamos a ver, un poquito de reacción, no reaccionaria, sino acción al respecto de todo esto y mostrar rechazo absoluto y posicionamientos serios. Y que si hay volver a la calle para rechazar no la guerra de Putin, sino la actitud de las dirigentes europeos al respecto, pues habrá que hacerlo. No queda otra. Adrián. Sí, mira, quiero señalar primero una cosa que ha hecho Versus y no sé si lo habrá hecho consciente o inconscientemente. Cuando has estado diciendo que explicando las causas y tal, has dicho no defendemos a Putin. Esto me da a mí una rabia, sinceramente, porque a mí también me pasa, que es que si lo que tratamos de hacer, no entiendo, es poner claro sobre negro cuáles son las causas de la guerra, cómo hemos llegado hasta aquí. Y parece que solo por poner las causas sobre la mesa, dicen, no, tú eres comunista, tú defiendes a Putin. Dice, pero vamos a ver, señor, ¿dónde va usted? O sea, me da rabia tener que defendernos de, no, es que no defendemos a Putin. Y nos toca hacerlo, lo peor es que nos toca hacerlo. Y hoy ha pasado aquí, pero es que esto pasa en el bar. Tú te vas al bar con los colegas, empiezas a hablar y dices, no, es que no estoy defendiendo a Putin. Y te sales solo y dices, ¿por qué? Si solo estamos poniendo el contexto. Y el contexto es fundamental para entender lo que está pasando. El contexto es la OTAN presionando. La OTAN yendo cada vez un poquito más cerca de Rusia y Rusia advirtiendo, oigan, no me hace gracia que traigan misiles a la puerta de mi casa, como es natural. Y por otro lado, es que Borrell, es que no puedo con Borrell, es que cada vez que se menta es patético la forma que... Pobrecillo. Es que, no sé, hay veces que también hay que pensar en retirarse. Cuando ya estás haciendo estas cosas, dice, oiga señor, váyase a su casa. Que a lo mejor hay alguien que está dispuesto a hacer verdadera diplomacia. Es que parece que la Unión Europea, lo hemos dicho antes, la OTAN estaba prácticamente en parálisis cerebral, ¿no? Y este conflicto la ha reavivado, ¿no? Le ha dado un impulso y vuelve a tener fuerza. Y por contrapartida, la Unión Europea, que parecía una cosa que está con sus limitaciones y todo esto, pero parecía que funcionaba, ahora de repente somos otra vez siervos. Sí, no lo hemos dejado de ser nunca, ¿no? Porque al final la OTAN y Estados Unidos tiene bases en todos los países europeos. Aquí por supuesto. Pero al final, pues eso, nos traducimos en el brazo militar de Estados Unidos, Europa que no tiene independencia para hacer política de paz ni para hacer diplomacia. Y nada, lo último que quería yo nombrar, Marcos de Quinto. ¿Conocéis a Marcos de Quinto? Es un buen tipo, un tipo amable. Hace poco diciendo que tenemos que reaccionar, que si Putin llama a la guerra, que no podemos estar pasivos y que tenemos que disparar primero. Y digo, pero vamos a ver, es que es este tipo de ineptos que decía Versus, los que están, ¿no? Está Borrell, está Marcos de Quinto, que ha sido diputado de Ciudadanos. Es que esta clase de gente, primero, tiene poder económico, gobierna buena parte del mundo y encima tiene altavoces que son... es increíble que tengan este tipo de personajes altavoces para decir estas memeces, que están lo más lejos de la racionalidad posible. Antonio.
Bueno, simplemente para incidir y para señalar el desconcierto de cierta izquierda, ¿no? Decir que el Partido Comunista de Rusia ya llevaba días pidiendo la movilización general, ¿no? Es decir, vaya coincidencia, ¿no? Que estén por la guerra y encima apoyando un poco la política que está desarrollando Putin, ¿no? Y en cuanto a eso, puedo decir que estar en contra de la guerra o decir que la OTAN es una organización militarista no es que quieras defender a Putin. Es decir, igual aquí, yo por lo menos en los sitios que voy digo que igual Putin que Zelensky o que Biden, ¿no? Que también está acizando a los demás para que les manden armas. Ayer ya lo dijo en la ONU. Un sitio que es para la paz o para la negociación fue allá de un discurso diciendo que por favor que manden armas a Ucrania para apoyar a Zelensky, ¿no? O sea, que es un mundo loco y asesino. No nos queda mucho tiempo, pero por lo menos nombrarlo y una valoración rápida. Multan a Globo, Inspección de Trabajo multa a Globo con 78,9 millones por no dar de alta como trabajadores a más de 10.000 falsos autónomos. No sé quién quiere empezar. A ver. La trampa. El sorteo. Sí. La trampa que se ha puesto el sistema a sí mismos, que como eran insignificantes los riders, pues se les coló una ley rider. Y de repente ha salido algo maravilloso, por lo cual le pueden meter un palo gigantesco a una empresa con prácticas mafiosas al estilo de otras, como Uber, Cabify, que parece ser que esas son... se pueden salvar porque... tienen otra pátina de publicidad y se gasta muchísimo dinero en esto, pero tal cual, o sea, no nos olvidemos. Lo que pasa es que la del Ley Rider se circunscribe prácticamente a las personas de reparto y todo esto, que si metieran mano por el camino del falso autónomo de verdad, que esta es la clave, y de la contratación ilegal, pues vamos, esto sería una anécdota realmente, lo del Globo. Bien, a pesar de que es una buena noticia, ¿no? Y bueno, es útil en la medida que abre la posibilidad de la denuncia, pero ahí tenemos la patita mediática, como siempre, que nunca pierde ocasión. Claro, si las grandes compañías son las que invierten en todo esto y además son parte importante dentro de los medios de comunicación porque son principales inversores, pues te vas a encontrar pues que llaman a una persona de Globo y la hacen ver como que ese no es representativo de nada. Y luego falsamente periodistas de esa tertulia diciendo que ellos han estado hablando con representantes reconocidos por la empresa. Pero ¿cómo va a reconocer la empresa de representantes si es una farsa y además no hay ninguna estructura sindical dentro que ya procuran ellos que no exista? ¿De qué estamos hablando? Pues todas estas falacias que incorporan los medios, pues son las que hacen calar también en la población. Con lo cual, la idea de la práctica mafiosa de este tipo de compañías se diluye. Y bueno, pues no queda expandida ni derramada sobre la población la basura que encierra este tipo de economías colaborativas que llaman, que esto, vamos, ya otro eufemismo. Bien, lo único que van a notar es que ya no le puedo pedir a Globo porque ahora, ¿vale? O sea, esto va a ser un poco la reacción común dentro de la población, desafortunadamente. De todas maneras, bueno, y sí vuelvo a insistir que se les ha colado la ley y la aplicación pues ha dado un resultado interesante, por lo menos. Adrián. Yo de esta noticia me gustaría destacar 3 patas, ¿no? La primera, la inspección de trabajo, luego la patronal y luego lo que tiene que ver con las personas trabajadoras. La primera, respecto a la inspección de trabajo, parece que funciona. Parece que la inspección de trabajo arranca. A mí me da la sensación de que hasta que no hemos cogido un poquito los de Podemos, ¿no? La gente que de verdad nos creemos los derechos de los trabajadores, hasta que no hemos cogido la inspección de trabajo, la inspección de trabajo ha funcionado un poquito más
de forma un poquito más débil. Y nada, o sea, la llevó primero nuestro actual vicepresidente Héctor Illueca, y ahora la lleva otra compañera, Carmen Collado, también de aquí valenciana, inspectores de trabajo y comprometidos con la lucha de los trabajadores. Y me da la sensación de que funciona ahora mejor porque, primero, bueno, esta multa es para mí una alegría porque se lo merecen, ¿no? Porque es una empresa que además abiertamente, aun cuando le sacamos una ley específica para ellos, aun abiertamente la han incumplido. O sea, ellos abiertamente la han incumplido y su competencia es denunciar. Es que le incumplen 80 millones. Una multa considerable. Pero además es que hemos tenido ocasión de ver cómo otras patronales se han puesto en guardia cuando la inspección les ha llamado a filas, ¿no? Me acuerdo de los trabajadores, de que se iba a hacer una campaña en los trabajadores del campo, que es uno de los sectores donde la explotación es enorme, y amenazaron a la señora Yolanda Díaz con que iban a hacer huelgas violentas y que iban a sacar los tractores y a prender fuego a las cosas. Y dice, vamos a ver, que la inspección solo hace su trabajo. Igual que tenemos derecho a protestar, tenemos derecho a que se cumpla, ¿no? A que la institución nos proteja. Y también creo que lo han nombrado antes Versus, de forma así tangencial con otro asunto. Recuerdo en la feria de, no sé si era de Sevilla o una feria andaluza, que querían hacernos trabajar a los camareros. Digo hacernos porque yo siempre he sido camarero, me siento camarero y me sentiré siempre camarero. Les querían hacer trabajar media jornada 12 horas. Y dice, pero vamos a ver, que la ley está para cumplirla. Llamaron al orden y dijeron, oigan, ustedes tienen que cumplir la ley, que es que no son ajenos a la ley ustedes porque están de fiesta, ni mucho menos. Y ya también armaron un cirio, y es que estaban negociando, como ha dicho Antonio también, que a veces pasa, y es que están negociando un convenio y querían sacar mejores condiciones para los empresarios. Al final, eso, mi sensación es que la inspección, cuando la llevamos gente que nos creemos los derechos laborales, funciona un poquito mejor. Segundo lugar, la patronal. La patronal, sobre todo Globo, es que abiertamente no ha querido cumplir con la ley. O sea, es que se ha situado de forma palmaria y de forma consciente en el fraude de ley. Esto, como mínimo, merece el reproche social, aparte del reproche que ya le va a caer con 80 millones de multa. Y en tercer lugar, los trabajadores, falsos autónomos. Esto es muy sencillo. El trabajador es aquel que trabaja de forma voluntaria, que no es responsable de los medios de producción y que no se lleva los beneficios. Y que además no dirige la empresa. Todas estas notas las tiene el rider. El rider no decide horarios, no decide rutas, no decide condiciones, no decide nada. Simplemente se monta en la bici y le da un móvil y le dicen tú para acá y para allá. El algoritmo te decide, pero es que el algoritmo es de la empresa. Por tanto, manda la empresa. No puede ser nunca un autónomo alguien que no decide sus condiciones, no decide sus precios, no decide sus horarios. Es imposible, es imposible. Entonces, habida cuenta de que son incumplidores de la ley, una multa es lo menos que le puede pasar. Yo creo que además habría que ir por otros cauces más serios, porque cuando abiertamente incumples de esa forma, habría que ver qué consecuencias penales podría llegar a tener. Antonio. Bueno, pues esto es buena noticia, ¿no? Pero desde luego falta mucho más, ¿no? Y nos remite a nuestra campaña y nuestra insistencia en que había que derogar las reformas laborales del PP y del PSOE, porque esto obedece a unos cambios que hubo en la ley que permitía que una empresa contratara a una persona nada más como si fuera otra empresa, un contrato entre empresas, ¿no? Y acabó en los falsos autónomos, evidentemente. Hace ya muchos años, empresas del transporte te decían te despido, te vendo el camión y luego te contrato a ti individualmente, ¿no? Y es lo que ha pasado también con los riders. Esta denuncia arranca de situaciones anteriores a la ley que se haya venido a llamar la ley riders, ¿no? Es de denuncias que había de antes, que llevaba varios años, y entonces no se le puede atribuir. Los efectos que tendrá esta ley pues lo veremos después. De hecho, Globo sigue utilizando otra práctica para seguir haciendo contratos a falsos autónomos, ¿no? Va a recurrir esta sanción,
que es el 10% de lo que ganó el año pasado. O sea, es mucho, pero bueno, es una gran empresa, tiene un poder impresionante. Y lo va a recurrir y habrá que ver cuándo y cuánto va a pagar, ¿no? Pero hay que seguir denunciando. De hecho, hay otras muchas denuncias, algunas ya basándose en la nueva ley y otras que están pendientes de situaciones anteriores, porque estos son 2 multas de Barcelona y Valencia, que esta empresa está en más sitios, ¿no? Pero como digo, bueno, pues es una buena señal y habrá que insistir más en que se dote a la Inspección de Trabajo de personal, porque la carencia que tiene es que no tiene inspectores suficientes. Por eso en hostelería y en muchísimos otros sitios en el campo se siguen saltando las normas. Por muchas leyes que haya, no se están cumpliendo ni en cuanto a horarios, ni en cuanto a retribuciones, ni en cuanto a nada. Es decir, es un primer paso, es simbólico, pero es importante, por supuesto, es positivo, nada más. No ens queda temps ja per a més perquè ens passem ja 6 minuts de la tertúlia. No sé si teniu alguna convocatòria que donar-nos, si no... Bueno, Antonio... Sí, yo, siguiendo mi práctica habitual, pues tenía 2. Por un lado, para el día 1, en el Ateneo Libertario al Margen, en la calle Palma 3 del Carmen, pues vuelven las actividades de poesía, Poéticas al Margen, y a las 8:30 de ese día, sábado 1 de octubre, pues Eddie Bermúdez y Alcoyana y Guzmán van a recitar sus poemas. Son 2 poetas muy buenos y será interesante, ¿no? Y luego, pues seguir insistiendo, pues el tema de las movilizaciones de las pensiones, que ya se va acercando, ya se puede reservar autobús para el día 15 a Madrid, y luego estamos mirando a ver qué hacemos entre el 1 y el 15, porque el 1 sale la marcha de Alcira, habrá allí una manifestación y tal. Estamos quedando la gente de los pensionistas para poder ir allí a despedirlos y a participar en la mani. Y luego también estamos buscando la gente que se apunte para hacer etapas de la marcha que va a ir desde Minglanilla hasta Madrid a pie. Entonces, pues ponernos en contacto con el sindicato o con la coordinadora de los pensionistas de CGT y a ver de qué forma lo organizamos y se puede participar y ser solidarios con esta lucha, porque lo del viaje a Madrid el día 15 está claro que ahí se apunta todo el mundo. Eso no hay duda. Lo otro es lo que hacemos en los días previos a la llegada a Madrid, ¿no? Que también va a haber movilización. Así que informaros y estar al tanto a través de las secciones sindicales nuestras o llamando al sindicato o a través de la página web y todo esto. 2 cositas rápidas. Como le gusta Taibo al compañero, decirle que para lo de Rusia, también Rusia y Ucrania, el conflicto también está documentado. Ha silenciat versus has tocat y se ha silenciat el... Sí, perdón. Rusia frente a Ucrania, Imperios, Pueblos, Energía, de Carlos Taibo, editorial Catarata, supongo que en la Distri lo tienen. Y luego, pues, Entender la Rusia de Putin, de Rafael Poch de Feliu, que, bueno, Extender la Rusia desde la humillación al restablecimiento, es de la colección A Fondo, de editorial Acal, que también, ya que he mencionado a Taibo, pues no, y está el mismo tema, pues, dos publicaciones súper interesantes y que dan muchas pistas al respecto de esto. Lo digo porque por los opinadores de bar, que le puedes dar así un poquito en la nariz con estos documentos y que por lo menos lean, que opinar es muy sencillo y muy fácil. Yo cuando hagan la serie. Si estás bebiendo, no estás leyendo libros. No se puede claro. ¿Cómo se echa de menos ese modo tertulia de poder beber, pero también poder compartir inteligencia? Eso es más difícil. Sí. Acabem. Adrián, no sé si tienes algo por ahí, si no lo dejamos ya. Nada, oye, darle las gracias a Versus por estas recomendaciones. Taibo a mí me encanta, es uno de los autores de referencia para mí. Y nada, pues agradecer la invitación y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adrián Navalón, caray, porque vaya peor. Adrián Navalón, compañero de Podema hacia Valencia, versus Eseruma Bàsic y Antonio Pérez Collado, company de la CGT del País Valencià i Múrcia y de l'Ateneu Llibertari del Margen. Salut i fins la propera. Una abraçada. Salut a todos. Un abrazo. Hasta la próxima. Acomiade fins dilluns, que torna a estar amb totes i tots vosaltres. Salut.